Vamos a realizar un breve análisis acerca de la ley de Newton de la viscosidad que nos va a ayudar para resolver los balances de transferencia de cantidad de movimiento. Entonces ahora lo que vamos a hacer es estudiar cuáles son las bases teóricas de la transferencia de cantidad de movimiento en base a la ley de Newton de la viscosidad, considerando las dos variables principales que se ocupan para este estudio, que son la velocidad del fluido y el espesor del fluido. Como lo pueden ver en la imagen, lo que tenemos aquí ya es un plano cartesiano, porque obviamente nos estamos moviendo en la geometría más sencilla que podemos de primera mano entender o visualizar, que es la geometría rectangular, o más bien las coordenadas rectangulares. Y lo que tenemos es en el eje X la velocidad y en el eje Y el espesor. Ahora bien, la velocidad corresponde a la velocidad del fluido, ya sea del líquido o del gas, y bueno, en este caso particular del líquido, porque este balance específico son para líquidos como agua, aceite, que solamente varían en su viscosidad, pero esencialmente líquidos como tal, y el espesor de la película que se forma. Ahora bien, lo que vamos a hacer es analizar cómo es que se llega a esa deducción. Algunas bibliografías manejan los ejes invertidos, es decir, en el eje Y la velocidad y en el eje X el espesor, pero a lo que realmente llegamos es a la definición de algo que llamamos dB sobre dy, o otra forma de decirlo es una derivada que nos va a ayudar a entender cómo es que cambia la velocidad respecto del espesor. En términos simples, lo que hay o lo que se estudia es el cambio mientras el fluido se deforma, de dB sobre dy. Y generalmente se le nombra porque es el eje en el que se está trabajando, pero si se quiere ser más específico, pues también se puede ocupar la variable de delta o cualquier otra variable que se esté utilizando para definir al espesor de la película. Ahora bien, la definición del esfuerzo cortante no es más que la presión. El esfuerzo que se realiza para deformar el fluido es el esfuerzo cortante o fuerza de cizalla. Como tal, es un esfuerzo que se debe realizar para que el fluido se mueva, es decir, para que dé esa contribución de movimiento necesaria para que el fluido pueda correr, pueda fluir. Entonces, de primera mano lo que vamos a estudiar es lo siguiente. El acercamiento de el esfuerzo cortante como tal es la presión. Ahora, la presión en unidades de sistema internacional, o bueno, las unidades más usuales son los pascales, que se nombran como PA. Ahora bien, estas unidades, bueno, esta unidad de Pascal se puede descomponer. Este es un análisis dimensional. La definición de la presión es fuerza sobre área. Eso se sabe. Ahora bien, si descomponemos esta definición, lo que obtenemos es lo siguiente. La fuerza se mide en newtons y el área pues en metro cuadrado en sistema internacional. Ahora bien, la fuerza es el producto de la masa por la aceleración y esas unidades en sistema internacional son kilogramo por metro sobre de segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, sobre de metro cuadrado. Esto se puede simplificar de la siguiente manera. Podemos realizar el producto correspondiente en el numerador y lo que vamos a obtener son kilogramo por metro y abajo segundo al cuadrado. Del lado de abajo del denominador lo que tenemos es metro cuadrado y pues le podemos agregar un 1. De aquí podemos aplicar algo como la regla de extremos y medios o regla del sándwich, como la conozcan, y nos va a quedar de la siguiente manera. Los pascales como tal van a ser kilogramo por metro por 1, pues se queda igual, sobre d segundo cuadrado
segundo cuadrado por metro cuadrado. Ahora si simplificamos, pues un metro con un metro cuadrado que tenemos aquí, lo que nos va a quedar es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Estas son las unidades de presión como tal, kilogramo sobre metro sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, lo que podemos hacer es deducir podemos llamar una ecuación o una proporción sobre lo que entendemos de la distribución o más bien de la deformación del fluido mientras va recorriendo o ya sea una distancia o un tiempo. Pero como consideramos que este fluido está en estado estacionario y ya es un fluido completamente desarrollado, pues no hay dependencia del tiempo, sino que hay dependencia de la distancia que se recorre. Como tal, lo que se estudia, como ya habíamos dicho, es el cambio de velocidad respecto al cambio de espesor. ¿Por qué? Bueno, porque como podemos inferir, mientras más alta sea la película, o más bien mientras más espesa sea la película, habrá un cambio de velocidad diferente respecto de qué tan gruesa o qué tan espesa es la película. Porque si recordamos el concepto de principalmente las condiciones iniciales de la condición de no deslizamiento, la condición de no deslizamiento básicamente nos dice que el fluido se va a adherir a la placa donde se esté desarrollando, de tal manera que la velocidad del fluido y la velocidad de la placa, si esta no se mueve, va a ser cero. Y conforme se vayan encimando las láminas del propio fluido, pues la velocidad va a ir aumentando, porque no va a haber resistencia a fluir más que la que ejerce la propia naturaleza del fluido. Ahora bien, entonces lo que tenemos en la primera parte de la ecuación de la ley de Newton de la viscosidad es, como tal, vamos a cerrar esta parte, es la presión. Entonces vamos a cambiar de color. Lo que tenemos ahora es lo siguiente. Ya deducimos las unidades básicas de la presión. Entonces, como tal, la ley de Newton de la viscosidad queda como fuerza sobre área, que como ya sabemos en unidades pues es kilogramo por metro sobre de segundo al cuadrado. Y ahora nos toca entender cuál es la proporción. La proporción a el cambio de velocidad respecto al cambio de espesor, o dB sobre dy, o sea, esta parte. Para poder convertir esta proporción o esta proporcionalidad en una ecuación, en una igualdad, lo que tenemos que agregar es una constante de proporcionalidad en esta parte. Entonces, como tal, podemos decir que la fuerza sobre el área o la presión puede ser igual a una constante de proporcionalidad por el cambio de velocidad respecto al cambio de espesor. Conforme va variando la velocidad, pues va cambiando la película o el espesor de la película. De aquí ya tenemos algunas unidades, ya deducimos cuáles son las unidades fundamentales de fuerza sobre de área y pues fácil podemos deducirlas de la velocidad sobre el cambio de espesor, porque al final de cuentas en unidades lo que tenemos es kilogramo por metro sobre de kilogramo o sobre metro, o sea, no por metro multiplicando, sino sobre de entre, que esto va a ser igual a una constante de proporcionalidad de la cual no conocemos unidades, pero sí conocemos de la velocidad, que es metro sobre de segundo, y la velocidad, las unidades de espesor, que son pues una distancia, o sea, metros. A esto le podemos volver a aplicar la ley de extremos y medios, y lo que podemos obtener de aquí es que al final de cuentas esto va a ser metro sobre de segundo por metro. Entonces al final de cuentas lo que nos va a quedar es 1 sobre de metro. De tal forma que el análisis dimensional en esta parte como tal
nos va a quedar aquí exactamente como kilogramo sobre metro por segundo al cuadrado igual a una constante de proporcionalidad que no conocemos todavía unidades por 1 sobre segundo, que es lo que deducimos del análisis de el cambio de velocidad respecto al cambio de espesor. Si pasamos multiplicando este segundo o esta frecuencia, lo que vamos a obtener es que las unidades de la constante de proporcionalidad son igual a kilogramo por metro por segundo. El cuadrado se elimina cuando colocamos aquí el segundo y obtendremos esas unidades de kilogramo metro sobre segundo. Si nosotros buscamos en alguna bibliografía a qué edad corresponden estas unidades, lo que vamos a encontrar es que vamos a cambiar, sí, esa verdad está bien, a algo que llamamos mu o viscosidad. Entonces las unidades de la viscosidad van a estar dadas en kilogramo por metro por segundo. De tal forma que deducimos que la constante de proporcionalidad que nos faltaba para poder realizar la ejecución de la igualdad, pues es la viscosidad como tal. Formalmente al esfuerzo cortante se le llama, o más bien se le relaciona con la presión. Entonces lo que se hace es un cambio de variable aquí. No se coloca fuerza sobre de área, sino como formalmente se le conoce es como tau. Tau, que generalmente se le va a poner un subíndice que va a indicar la dirección en la que va. En este caso la dirección X. Tau X va a ser igual a la constante de proporcionalidad, que es mu, o la viscosidad como tal, y esto multiplicado por la derivada de la velocidad respecto a la derivada del espesor. Y como tal, esto se conoce como ley de Newton de la viscosidad. Eso es básicamente el resumen de la ley de Newton de la viscosidad. El resumen queda de la siguiente manera. Si tenemos un fluido y lo geometrizamos de tal manera que tengamos la velocidad en el eje de las X y el espesor en el eje de las Y, lo que vamos a obtener es que este fluido vamos a necesitar o deseamos estudiar el cambio de velocidad respecto a la altura o de la película del fluido. Entonces, como tal, nosotros sabemos o definimos que el esfuerzo cortante o la fuerza de cizalla es igual a la presión, y la presión está definida como la fuerza sobre el área. Ahora, esta fuerza sobre de área es proporcional a un cambio de velocidad respecto a un cambio de espesor de película. Para llevar a cabo esto, lo que podemos hacer formalmente para llamarla una ecuación es modificar la variable de fuerza sobre de área por algo que llamamos tau. Esa tau va a ser igual a una constante de proporcionalidad que ya deducimos que es la viscosidad multiplicada por la derivada de la velocidad respecto del espesor, de tal forma que esto que nos queda o nos resulta es la ley de Newton de la viscosidad.